hoy nos limpie, que hoy tu palabra sea un espejo, que nos podamos ver reflejados allí, que podamos ver nuestra fragilidad, Señor, en tu palabra, que podamos ver allí cuánto te necesitamos y dependemos de ti. Y que tu palabra produzca en nosotros hambre y sed por conocerte, Señor, cada día un poco más. Cada día un poco más, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento para que podamos abrazar la palabra hoy y hacerla rema, vivirla, cada uno de nosotros, cada día. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es largo, entonces lo vamos a dividir en dos partes. Amén. Porque hay mucha tela que cortar, pero yo la quiero cortar con tijera, no con bisturí. Con bisturí, no, con tijera, despacio, 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 porque hay muchas cosas allí bien hermosas y que es necesario que las podamos digerir, que el Espíritu Santo nos ayude a digerir lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver luego, cuando el Señor lo permita. Entonces yo quiero comenzar con dos frases, una de Spurgeon, dice: si pudiéramos entender a Dios, Él no sería Dios, porque es parte de la naturaleza de Dios que Él sea infinitamente más grande que cualquier mente creada. Otra frase que me gustó. Este fue un escritor inglés y él dijo lo siguiente: no podría creer en un Dios que comprendiera. Mire, es que tratar de comprender a Dios es como si intentáramos meter toda el agua del mar en un baldecito. Mire, Dios es incomprensible a nuestra mente humana. Por más que a usted le hable a alguien de Dios, que Él es hermoso, que Él es maravilloso, que Él es glorioso, pero esas palabras no le hacen honor a Él. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? No le hacen honor. Yo le puedo decir que Él es todopoderoso, pero esa palabra se queda corta, es pequeña. No existen las palabras para que podamos describir a Dios fielmente. Pero entonces Dios, en su infinita misericordia, acerca su discurso a nosotros. Y es más, lo pronuncia Él mismo con garganta humana. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Mire, en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 1. Allí se hace más claro lo que le estoy diciendo. Hebreos 1. Desde el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira, cuando hablamos de Jesucristo, no estamos hablando simplemente de un hombre. Mira lo que dice aquí de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, oiga, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi hermano, la misericordia de Dios es tan grande, porque Él quiso
manifestarse a nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Somos privilegiados. Y por eso nuestro mayor deseo debe ser conocer cada día más a Jesús y buscar cada día más ser como Él. Yo no sé cuál sea el mayor deseo de su corazón, pero lo que sí le puedo decir es que si no es ese, entonces se tiene que revisar. Porque el mayor deseo de nuestro corazón debe ser parecernos a Cristo. Mire, me gustó esta frase. Hoy le traje varias frases. No lloro porque no tengo cosas. Lloro porque no me parezco a Cristo. Porque estamos muchas veces tan desesperados por alcanzar cosas, por lograr cosas, porque se nos den cosas, pero lo que nosotros deberíamos buscar primeramente, afanosamente, es esto: parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo. Esa debe ser nuestra obsesión. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero ser como Él. Mire, hay unos que sin mente renovada pretenden estudiar a Cristo. Pero usted y yo, que hemos nacido de nuevo, entendemos que no se trata de estudiar a Cristo, se trata de conocer a Cristo. Y en la medida en que usted conozca a Cristo, va a tener un deseo más profundo de parecerse a Él. Y esa va a ser su meta máxima. Logre lo que logre, eso no lo va a saciar, eso no lo va a llenar. Porque usted siempre va a tener como meta en su corazón parecerse a Cristo. Mire, incluso esa era la obsesión del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, vamos allí y leamos juntos. Filipenses 3. Allí habla el apóstol Pablo de sus credenciales. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire pues, las credenciales del apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuánto tiempo le había gastado Pablo a muchas de esas cosas? Para él, en un tiempo eran muy importantes, pero cuando él conoce a Cristo, esas cosas pasan a un segundo plano. Y por eso dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Mire, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él
en su muerte. Es que en eso consiste el cristianismo. En eso consiste el cristianismo. Usted sabe que la palabra cristiano tenía una connotación de burla. Cristiano, pequeño Cristo. Cuando a la iglesia le llamaban así, los cristianos, era en tono burlesco, los pequeños Cristos. Pero efectivamente de eso se trata ser cristiano, de buscar ser como Cristo. Mire, otra frase: si no deseas ser como Cristo, no eres cristiano. Esto incomoda, pero nos lleva a pensar: ¿será que mi mayor deseo en la vida es ser como Cristo? Ese debería ser mi mayor deseo, mi mayor anhelo. Porque lo que le decía ahora no es estudiar a Cristo, eso es un ejercicio intelectual, es conocer a Cristo. Porque cuando usted busca conocer a Cristo, eso va a impactar su vida y lo va a inspirar a buscar cada día ser más como Él. Incluso eso fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es necesario conocer a Cristo profundamente, no de una manera superficial. El mundo lo conoce de una manera superficial. Y por eso cada año, en una época, lo matan y en la otra celebran su nacimiento. Pero no pasan de ahí. Es un conocimiento superficial. Es un conocimiento superficial. Pero nosotros debemos buscar conocerle profundamente. Mire, el Evangelio es un mensaje, yo ya se lo he dicho a usted, que nos sobrepasa a usted y a mí, porque es hablar precisamente de Cristo, de su obra, y es bastante difícil hablar y ser preciso con palabras acerca de aquel que es llamado precisamente la palabra o el verbo, el Logos encarnado. Es por eso que se hace necesaria la intervención divina. Cuando usted predica el Evangelio, lo primero que tiene que hacer es pedirle al Espíritu Santo que le ayude, que no lo haga en sus fuerzas, en su capacidad, porque es un mensaje superior, muy superior a nosotros. Tiene que haber una intervención divina. Por más que usted se prepare, por más que usted use las mejores palabras para darse a entender, si el Espíritu Santo no obra allí, no va a pasar absolutamente nada. Dependemos del Espíritu Santo. Esto no es como ir y dar una clase en una universidad, una clase de economía, una clase de física. No, estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de el mensaje más glorioso que se nos ha entregado a nosotros. Miremos a Pedro. Pedro llegó a entender quién era Jesús, pero la Biblia nos deja ver que no fue simplemente a través de su intelecto, sino que el Padre se lo reveló a él y a los demás. Vamos a Mateo capítulo 16 y lo vamos a leer. Cuando usted y yo entendemos quién es Jesús, muchas cosas comienzan a cambiar en nuestro caminar. Mateo 16:13. ¿Estamos listos? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: mire, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces toma la vocería Pedro. Mire que la pregunta fue para todos.
Entonces toma la vocería Pedro y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora sabemos que la roca no es Pedro. Unos dicen que la roca es Cristo, que sabemos que es así, y otros dicen que la roca es la declaración que hizo Pedro acerca de Cristo, que también es una interpretación válida. Cualquiera de esas dos interpretaciones es válida, porque el fundamento, al fin y al cabo, es Cristo. La iglesia no puede estar levantada sobre un hombre, sino sobre Cristo. Pero entonces mira lo que le dice el Señor a Pedro. Pedro, eso que me estás diciendo no es el fruto de tu intelecto. Eso que me estás diciendo te lo reveló el Padre. Y es más, lo llama Simón, hijo de Jonás. Hace énfasis en su humanidad, dando a entender que como miembro de la raza humana, él no estaba en capacidad de conocer quién era él. Por eso fue necesaria la intervención del Padre. Ellos para ese momento ya habían estado caminando con Jesús y ellos lo habían escuchado predicar, lo habían visto hacer grandes milagros, pero fue necesario que el Padre interviniera allí para que pudieran entender quién era Jesús realmente. Mire, unos decían que era Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas, incluso lo llamaban despectivamente el carpintero. Pero sus discípulos entendieron por revelación que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso esta declaración es poderosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no es un simple hombre. Él es más que profeta. Él es más que profeta. Él no es un simple hombre vinculado con la deidad como Elías, como Jeremías, como los demás profetas. Él es Dios manifestado en carne, Emmanuel. Es Dios metiéndose a nuestra temporalidad, saliéndose de su eternidad para encontrarnos a nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entendiendo quién es Jesús, nos queda más claro su propósito. Y eso se lo mostraron a José. Vamos a Mateo 1. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero mire que el nombre Manuel fue profetizado por Isaías. Entonces el nombre Manuel antecede al nombre Jesús. Y Emmanuel, ¿de qué nos habla? De su identidad. Emmanuel dice que Jesús es Dios con nosotros. Y el nombre Jesús habla de su propósito. Jesús quiere decir Salvador. Por eso solo hay salvación en Él. Solo en Él. ¿Por qué? Porque solo haciéndose hombre y entregando su vida, Dios mismo podía cancelar la deuda que pesaba sobre nosotros y liberarnos de la esclavitud. Esta era una tarea que ningún hombre podía hacer. Ningún hombre la podía hacer. Por eso el único que salva es Cristo. Porque es Dios hecho hombre. Mire, le voy a leer Colosenses 2 del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos, o sea nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, la identidad de Cristo, Dios con nosotros, y su propósito, venir a salvarnos. Ahora, Cristo lo podemos mirar de una manera ascendente o de una manera descendente. ¿Cómo así? Por ejemplo, los hombres, en el pasaje que leímos ahora acerca de Pedro, los hombres lo miraban de una manera ascendente. Ellos partían de su humanidad y lo conectaban con la divinidad, en cierta manera. Pero a Cristo hay que mirarlo de una manera descendente, como lo miraron sus discípulos, incluido Pedro. ¿Por qué? Porque al hacerlo de una manera descendente, vamos a comenzar a mirarlo desde su identidad. Porque Jesús es Dios. Y vamos a pasar luego por su encarnación, luego por su vida, luego por su muerte, su resurrección y su glorificación. O sea, partimos de la divinidad para llegar a su humanidad. Porque precisamente la Biblia nos dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Cristo es Dios. Él se encarnó, sí, pero Él siempre ha existido. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. El que murió en la cruz, es que esos son los misterios de Dios. Dios no puede morir, pero el que murió en la cruz es Dios. Explíqueme eso. Explíqueme eso. Explíqueme eso. El que murió en la cruz es Dios. Él se ofreció a sí mismo en su naturaleza humana para sustituirnos a usted y a mí, muriendo en la cruz. Eso es lo que muchos no alcanzan a entender. Muchos ven a un hombre allí muriendo en la cruz, pero no, es Dios, Dios encarnado.
Él se vistió de humanidad. Mira, hay una canción que cantamos acá que deberíamos corregirla, porque hay un error doctrinal allí. La cantamos así: solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad. Cristo nunca dejó su deidad. Más bien deberíamos cantar: que se vistió de humanidad. Él no dejó su deidad, porque esa era una condición. Era Dios el que tenía que morir allí en la cruz. Él se vistió de humanidad y se limitó. Al vestirse de humanidad, se limitó. Eso solo lo puede hacer Dios. Él se limitó. Él no dejó su deidad. Él se vistió de humanidad. Él se encarnó. Él tabernaculizó. Mire, cuando nosotros vamos a mirar los evangelios, encontramos a Mateo, Marcos y Lucas. Y a Mateo, Marcos y Lucas le llaman los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir la palabra sinóptico? Quiere decir ver juntos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo miramos estos tres evangelios, comparten muchas cosas, tienen muchas similitudes. Entonces, digamos que los podemos comparar, los podemos mirar juntos. Esos tres evangelios hacen mucho énfasis en la humanidad de Jesús, en su ministerio terrenal. Pero el evangelio de Juan es diferente. El evangelio de Juan se centra en la divinidad de Jesús. Es más, lo muestra desde su primer versículo. ¿Cómo comienza diciendo el evangelio de Juan? Mire, este versículo es tan poderoso, porque lo tremendo es esto, que cuando usted mira a Mateo, a Marcos y a Lucas, ellos comienzan por la encarnación, pero Juan lo que hace es retroceder mucho, mucho más, y él se ubica en la eternidad. Él se ubica en la eternidad, y entonces dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire qué poderoso eso. Mire qué tremendo. Comienza diciendo: en el principio era el verbo. En el principio. Cuando usted y yo vamos a Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra principio en Génesis 1:1 nos está hablando de un comienzo. Pero la palabra principio en Juan 1:1 no está hablando de un comienzo. A ver, a nosotros el Señor nos tiene que explicar con plastilina. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros a veces hablamos de la eternidad pasada y de la eternidad futura, pero eso técnicamente no existe. ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay tiempo. Si yo hablo de pasado y si yo hablo de futuro, estoy hablando de tiempo. Pero para que nosotros lo podamos medio entender, tenemos que hablar de la eternidad pasada y de la eternidad futura. Igual aquí, cuando se nos habla del principio, no se nos está hablando del comienzo, como en Génesis 1:1, sino que nos está hablando de un momento anterior al universo. ¿Por qué? Porque esa palabra principio está asociada al verbo que es Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Lo que pasa es que para que nosotros podamos entender, se usa allí la palabra principio, pero allí se está hablando de la eternidad, cuando el tiempo no existía. Y cuando el tiempo no existía, era el verbo.
Es que Cristo no es un simple hombre. Por eso cuando usted profundiza y lo conoce, lo ama más. Porque es que no es un simple hombre. Mire, por ejemplo, en Proverbios 8:22, cuando Salomón habla de la sabiduría, mire lo que le quiero decir, dice: Jehová me poseía en el principio. Y luego dice: ya de antiguo, antes de sus obras. Mire que habla del principio y habla de antes. Tiempo, pero ese momento es la eternidad, cuando el tiempo no existe. Más o menos estamos entendiendo. Mira, hermano, es que a Dios no lo vamos a poder entender en su plenitud. Y cuando usted más profundiza, usted se da cuenta que menos sabe. Que menos sabe. Mire, ese enfoque del que le estoy hablando para la palabra principio también lo podemos ver en otro pasaje. Se lo va a leer. Juan 17:24. Mire, está hablando Jesús con el Padre. Mire lo que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el principio al que se refiere aquí el apóstol Juan. En el principio era el verbo, porque en el versículo 3 dice que todas las cosas fueron creadas por el verbo. Entonces, si todas las cosas fueron creadas por el verbo, necesariamente Él tiene que ser antes de todas las cosas. Por lo tanto, el verbo es eterno y el ser eterno corresponde única y exclusivamente a Dios. Por lo tanto, el verbo es Dios. El verbo no es un ser creado. Él es increado, es el eterno Dios. Ahora mira que el verbo era. Ahí no dice que vino a ser. Él era. Él ha sido eternamente. Es que es más, mire, incluso esa palabra que se traduce como era, en realidad quiere decir soy. Lo que pasa es que suena raro. Por eso tienen que poner era. Porque la palabra soy se refiere a una existencia continua. Y eso donde lo vemos con mayor claridad en Éxodo capítulo 3. Dice, versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el principio era el verbo. Y dice: y el verbo era con Dios. Mira esa expresión, y el verbo era con Dios. El sentido de esa expresión es: el verbo estaba frente a frente con el Padre. Y esa expresión la deja ver con mayor claridad Jesús cuando dice lo siguiente, Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sí lo nota? El verbo era con Dios. Están hablando allí del Padre y del Hijo. Había una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo antes de que todo fuese creado. Ahora estamos hablando del Padre y del Hijo, pero recordemos que también está el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poquito de la Trinidad, un poquito.
Porque el tema de la Trinidad es de los temas más profundos que hay. Ahora, el pastor ya nos ha dicho, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero es la mejor manera que humanamente se ha podido explicar lo que la Biblia nos muestra acerca de Dios. Entonces póngame atención. La Trinidad nos dice que en Dios hay tres personas, es decir, tres subsistencias individuales que participan de la misma sustancia. Es un solo Dios, es una misma esencia, pero existe eternamente como tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios. En esencia es uno solo, pero tres personas. El Padre, lo vemos allí, es Dios. ¿Sí lo ve? El Padre es Dios. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Hijo es Dios. Lo vi allí. El Hijo es Dios. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y el Espíritu Santo es Dios. Amén. En Hechos 5:3 y 4 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Mira que le dice primero que mintió al Espíritu Santo y luego le dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. Pero son tres personas distintas, porque el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo. Eso es un misterio, hermano. Esa es la mejor manera en la que humanamente se ha podido explicar. Ahora, hay conceptos erróneos respecto a la Trinidad. Los vamos a ver porque a lo mejor hemos caído en esos conceptos erróneos. Porque es que es un tema complejo. Mire, de eso se han escrito unos volúmenes gruesos. Hay gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar este tema. Eso es tremendo. Por eso le decía, es que tratar de meternos al Señor en la cabeza y entenderlo todo es como tratar de meter todo el mar en un baldecito. Mire, primer concepto erróneo. Yo usaba este concepto y me di cuenta que estaba equivocado. El modalismo. Mire, cuando uno usa este ejemplo que le voy a dar, el modalismo en sí niega la Trinidad. ¿Por qué? Porque dice que Dios es solo una persona que se manifiesta al hombre en diversas modalidades o formas. ¿Cuáles? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí hay un error. Y el ejemplo es el siguiente, que yo lo usaba. El agua tiene tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Y nunca deja de ser H2O. ¿Sí o qué? Bueno, pero entonces ¿dónde está el error? El error está aquí. El agua nunca se presenta en los tres estados en forma simultánea,
mientras que Dios siempre está manifestado en las tres personas simultánea y permanentemente. ¿Y dónde dice eso? Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, el Padre, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren los tres ahí. Miren los tres ahí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el modalismo es un error. El triteísmo. ¿Qué dice el triteísmo? Póngame atención. El triteísmo dice que en la divinidad son tres personas, son tres esencias, tres sustancias divinas separadas. Por consiguiente, el triteísmo habla de tres dioses. Usted ha escuchado la expresión un Dios de tres cabezas. Eso es triteísmo. No son tres dioses. Y el ejemplo es el siguiente: el huevo tiene tres componentes, véalo ahí: cáscara, yema y clara, y sigue siendo un solo huevo. Pero ahí hay un error. ¿Cuál es el error? El error es el siguiente, escuche. Si bien el huevo tiene tres componentes, los tres son de una sustancia distinta, mientras que las tres personas de Dios son de la misma sustancia indivisible. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y el otro error, que parece trabalenguas: el subordinacionismo. ¿Y qué dice el subordinacionismo? Dice: el Hijo y el Espíritu Santo, aunque son de naturaleza divina, son inferiores al Padre, estando subordinados a Él en la Trinidad. Y el ejemplo: el Sol está compuesto de masa, luz y calor, y todos son un solo Sol. ¿Dónde está el error? Mire que son errores sutiles. El error está en lo siguiente: la luz y el calor existen porque la masa existe, mientras que en la Trinidad tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales en esencia y divinidad. Ninguno precede al otro en eternidad, ni lo excede en grandeza, ni lo supera en potestad. Son iguales. El Padre envía al Hijo, pero eso no quiere decir que el Padre sea superior al Hijo. El Hijo es ungido por el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea superior al Hijo. El Hijo se va y envía al Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que el Hijo sea superior al Espíritu Santo. Eso se conoce como la Trinidad económica, que es la manera en que la Trinidad opera el plan de salvación, pero eso no quiere decir que uno sea mayor que el otro. Y eso lo vemos en Isaías. Recuerda Isaías capítulo 6, cuando logra ver el trono y dice que esos seres que logra ver, esos serafines, comienzan a cantar, a adorar y dicen: Santo, Santo, Santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Mira, esto es un misterio. Esto es una pinceladita ahí. De este tema hay mucha tela que cortar. Pero mire lo hermoso. ¿Y qué concluimos allí? Porque ahorita estamos viendo esa segunda parte. Y el Verbo era con Dios. El Verbo
Es que esa es la conclusión, porque después de decir todo esto dice, y el verbo era Dios, y cuando estamos hablando del verbo, estamos hablando de Cristo, antes de su encarnación. Es una afirmación clara y contundente, es la conclusión lógica de ese versículo. Si el verbo era en el principio, antes de la creación del universo, y el verbo era con Dios en intimidad, necesariamente el verbo es Dios. Y allí aclara el apóstol Juan que el Señor Jesús no es solo el Mesías, no es un simple hombre, sino que es Dios encarnado. E incluso si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta vez Dios no mora en una tienda o en un tabernáculo literal como lo hizo en el desierto cuando estuvo con el pueblo de Israel, sino que ese tabernáculo es ahora un cuerpo humano. ¿A quién adoramos usted y yo? Si lo entendemos, nosotros no adoramos a un simple hombre. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Dios se encarnó. Y fue y pagó la deuda que teníamos usted y yo. Usted y yo tenemos que empezar a profundizar cada día más en quién es Cristo. Y buscar cada día ser imitadores de Cristo. Si usted no entiende quién es Cristo, usted simplemente va a vivir una religión. Así esté viniendo a este lugar. Pero cuando usted entiende quién es Cristo, cuando usted busca cada día conocerlo más y más, usted se va a enamorar de Cristo. Y usted no solo va a saber de Cristo, sino que va a conocer a Cristo y va a buscar cada día ser como Cristo. Esa se va a convertir en la meta de su vida, en el propósito de su existencia aquí en la tierra. Y así tiene que ser. Cristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Y entonces la misma pregunta que Él les hizo a sus discípulos, esa misma pregunta nos está haciendo hoy a usted y a mí. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Uno lo veían como Elías, como Jeremías, como un profeta, pero los discípulos, al tener la revelación que venía del cielo, reconocieron que Él, el que estaba allí hablando con ellos, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo tremendo es que dicen los historiadores que el único que pudo haber muerto de muerte natural, de vejez, pues ya, fue Juan. Todos los demás dieron su vida. ¿Y sabe por qué dieron su vida? Porque estaban absolutamente convencidos en quién habían creído, que Cristo no era un simple hombre, sino el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado, y dieron sus vidas y no negaron la fe. Él es Emmanuel. Ese es Cristo, Dios con nosotros. Y es un gran misterio. Y mire, le anticipo, no lo va a terminar de entender en esta vida, ni el misterio de la Trinidad. Vea, eso es un misterio. Y eso nos debe llevar a reconocer la grandeza del Dios que usted y yo adoramos.
Y cada día, mire, usted no va a terminar de saberlo todo acerca de Dios. Y una vez se lo anticipo, así viva 100 años, no lo va a lograr. Pero sí le aseguro que si cada día busca conocer más al Señor, se va a enamorar más. Se lo aseguro. Vamos a orar. Recuerda lo que nos dice la Escritura de aquel ciego de nacimiento, al que le fueron abiertos sus ojos naturales. Pero cuando usted lee, ese hombre comienza a tener una revelación acerca de Cristo. Y dice en cierto momento que Cristo era un hombre. Después dice que Cristo era profeta. Después dice que Cristo era enviado de Dios. Y al final dice que le adora. ¿Por qué le adoró? Porque reconoció que Cristo es Dios. Esto es es un misterio tan grande. Para nuestra mente tan limitada. Pero hermano, abrace eso con todo su corazón. Cristo es Dios. Y tanto te ama el Señor, tanto te ama el Dios que hizo los cielos y se vistió de humanidad y sintió hambre. Mire, eso es lo hermoso. Dios no necesita comer, Él no necesita beber agua. Sin embargo, Cristo, que es Dios, dice la palabra que tuvo hambre allí en el desierto, que tuvo sed y le pidió agua a la mujer samaritana. Dios no se cansa. Sin embargo, Cristo, cuando se encarnó, cuando tabernaculizó y vivió entre nosotros, se cansaba. Incluso dijo una vez: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él es el Eterno, pero allí en la cruz, mire, eso es un misterio hermoso. Dios entregó su vida. Nadie me quita la vida, yo la doy para volverla a tomar. Hermano, esto es por fe, porque hay muchas cosas que se van a escapar de nuestro entendimiento. Pero abracemos este mensaje glorioso que nos han entregado usted y a mí. Y cada día que nuestra meta, nuestro propósito sea conocer más a Jesús y buscar ser como Él. Ahí donde está, levante sus manos al Señor, levante sus manos a Cristo, aquel que murió en la cruz, aquel que es Dios. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Bendito, 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 bendito. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Adore al Señor. Porque tú eres Dios, tú eres Dios. Digamos: nos postramos, nos rendimos a los pies
su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo. Nos postramos, nos rendimos a los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo, y cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo es el Señor. Cantamos: Santo, cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo. Dígalo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Decimos, decimos: digno. Decimos: digno, digno, digno. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz. Digno es de abrir el libro y desatar sus sellos. Digno es el Señor, es el Señor. Decimos, decimos: digno. Decimos: digno, digno, digno. Decimos: digno, digno, digno. Decimos: digno, digno, digno. Gracias, gracias damos a ti, oh Dios Todopoderoso, y que la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones de fruto abundante en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Que el Señor los bendiga. Aleluya. Vamos a alabar al Rey. Amén. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial,
hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, se derrama en este lugar. Aleluya. Dile, lléname, 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 lléname de tu vino celestial. Lléname, lléname de tu vino celestial. Hay vino celestial, 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 se derrama en ese lugar. Aleluya. Hermano, acompáñenme, vamos a orar. Nos mandan una petición por medio de Facebook y dicen orar por la sanidad del riñón de la señora Diana Balanta. Amén. Así que vamos a ponerla delante del Señor. Acompáñenme y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, presentando la vida de Diana Balanta. Señor, tú conoces cuál es su condición. Donde ella se encuentra en este momento, te suplicamos, te imploramos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, un espíritu de sanidad, Señor, para que sea restaurando, Señor, su riñón y su cuerpo, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo la obra, Señor, preciosa y maravillosa, la obra sanadora, Señor, en su vida, y que ella te conozca, que hay un Dios todopoderoso y de testimonio, Señor, de tu grandeza y de tus maravillas y tus prodigios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.